Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, aquí en nuestro plató, en Televisión Aranda, y junto con Duero Deporte les vamos a contar cómo llega el fin de semana de competición para nuestros equipos y deportistas en una recuperación de la Liga Asobal después del parón y de la mara cara que sirvió, que dejó la Copa del Rey para los amarillos. Toca retomar la competición con ese derbi frente a Valladolid el domingo a las 12:30. Escucharemos las palabras previas del entrenador de Javi Márquez en este tiempo de deportes. Y también la Arandina, el fútbol será uno de los argumentos en nuestro tiempo de deportes, que vuelve a jugar en casa, vuelve a hacerlo el conjunto de Pablo Gil en el Juan Carlos Higuero frente a un rival directo ahora mismo por esas posiciones o intentar alejarse de las posiciones más bajas de la clasificación. Visita el colista, el Numancia B, el Juan Carlos Higuero mañana a partir de las 5 de la tarde. Hablaremos o escucharemos en este caso también a Pablo Gil, el entrenador de la Arandina, en la previa del encuentro, de un fútbol que nos deja huérfanos del River, con el descanso de competición para los azulones, pero también con buenas noticias, sobre todo con esa designación de Alfredo Sualdea, Frodo, el delantero del Extremadura, del que hablábamos de la Copa del Rey la pasada semana, pero que ha sido elegido como mejor jugador de toda la segunda federación de la pasada temporada por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles, así que sin lugar a dudas también tremendo orgullo para el balompié de las Tierras del Duero el contar con ese tipo de jugadores y distinciones, sin lugar a dudas. Y hablaremos en página polideportiva de muchos ámbitos, huérfanos del rugby, que descansa esta semana, vuelve el hockey, lo hacen en Prado Sport, mañana a las 8 de la tarde frente a Las Rozas, los erizos rudos que buscan en ese partido de necesidad el intentar volver a conseguir la senda de los triunfos. Además, charla la que vivimos esta tarde aquí en Aranda, hablando de ciclismo en clave femenino, con los éxitos de la selección española en los recientes mundiales y europeos y con la presencia de Sara Martín, de Gemma Pascual, la seleccionadora de España, que han estado presentes en el salón, en el salón de actos de Fundación Caja de Burgos. Y además tenemos mucho de lo que hablar este fin de semana solidario, deportivo y atlético, porque llega el próximo domingo desde las 11 de la mañana las carreras para los más pequeños, la Grajo Run, el Cross Grajo Run en Fresnillo de las Dueñas, que además tiene, como decimos, esa parte solidaria, y lo repasaremos también en nuestra página polideportiva con otra serie de asuntos que ya a vuelta de una pausa ampliamos con todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, bienvenidos a Televisión Aranda. Y comenzamos con balonmano y lo hacemos sobre todo recordando lo que fue esa corta edición de la Copa del Rey para el Tubos Aranda Villa de Aranda, después de caer a las primeras de cambio en ese desplazamiento hasta la Ciudad Deportiva Joan Gamper para medirse al filial del Fútbol Club Barcelona, al Barça Atleti. Veíamos imágenes del final del encuentro con esa derrota abultada. Nunca encontró su lugar en el partido el conjunto de Javi Márquez, también aquejado por las bajas de algunos jugadores, incluso también la de Pinillos, a las que se unían los ya conocidos Bors y Arthur, recién operados en el caso del brasileño, y también la llegada de Janosi, que todavía no puede estar a disposición del primer equipo, por lo menos no podía hacerlo para ese partido frente al Fútbol Club Barcelona, y también Rogonaus por darle descanso después de esos compromisos internacionales. Lo que fue una ronda de Copa aciaga para los amarillos, como repasaban los compañeros de Duero Deporte, olvidándose de la Copa en Barcelona con ese 39-30, una competición que, más allá de lo que pueda dar de sí en esta edición, ya lo comentaba el propio Javi Márquez en la previa del encuentro, no es un formato que gustara, tampoco es del gusto de cierta parte del club, y al fin y al cabo, sea como fuere, el equipo centrado en la Liga, que es lo que importa para intentar mantenerse en la máxima categoría en la Liga Asobal, y esta Copa del Rey, que ya es historia para los amarillos en esta edición. Lo bueno es que pudieron debutar dos jugadores de la cantera, como Dani Martín, como Hugo Esteban, así que sin lugar a dudas también bueno ver cómo sigue proliferando la cantera amarilla del conjunto del Santiago Manguán. Vemos los resultados que dejaba esa jornada de Copa. Ahí ven
el 39-30 que sufrían los amarillos. Además, clasificado Burgos después de vencer 29-32 en Ibiza. Soria, que caía en casa 30-33 frente a Naitasuna en ese duelo de equipos de la División de Honor Plata. Oviedo, Bada Huesca, el conjunto de Asobal se imponía 30-39, 35-39. Puerto Sagunto, que era otra de las sorpresas al eliminar un equipo de la División de Honor Plata a otro equipo de la Liga Asobal, como es el caso de Caserío, 30-20 se imponían los saguntinos. Oar La Coruña, Viveros en Olnava, los naveros que se imponían 30-32, haciendo bueno la previsión y el pronóstico. Alcobendas 23, 36 Cuenca, lo propio también para otro equipo de Asobal. Falta por disputarse ese Trop Málaga Benidorm, el equipo de los Sauces, el Cisne, el conjunto de Pontevedra, que perdía en casa 27-30 frente a Guadalajara, otro equipo de Asobal. Sevilla, que se imponía a Santander en ese duelo de División de Honor Plata, 28-26. Zaragoza caía 31-37 frente a un equipo de Asobal como es Puente Genil. Y Alicante 33, Agustinos de Alicante, no Eola Alicante, 35, Cangas de Morrazo, que sigue vivo en la Copa del Rey. Esos son los enfrentamientos de la Copa del Rey, que era uno de los argumentos entre semana, y ahora se retoma. Después del parón de la competición de la propia Liga Asobal, pues vuelve. Este fin de semana lo hace para los amarillos con un derbi, un partido que siempre tiene del gusto de los aficionados, que va también a congregar a buena parte de la marea amarilla en el Huerta del Rey y que hace viajar a los de Javi Márquez hasta Valladolid para medirse al Atlético Recoletas Valladolid. Un derbi siempre intenso, un derbi que además tiene malos recuerdos después del encuentro de la pasada temporada allí, en territorio pucelano, y veremos si hay sana venganza o por lo menos las ganas de quitarse esa espinita para los amarillos, que, como decimos, tienen un plato difícil de digerir frente a Valladolid, pero que necesitan también los puntos pues, para mantenerse en esa zona tranquila y por encima de los puestos de descenso. Un encuentro que es uno más de esta jornada. Vemos la tabla de enfrentamientos de esta octava jornada en la Liga Nexus Asobal. Al derbi castellano-leonés se suma el Eón Alicante con nuevo entrenador frente a Frigoríficos Cangas del Morrazo, el Barça que recibirá a Puente Genil, Nava, Cuenca, Torrelavega, Irún, Huesca, Ademar, León, Balonmano La Rioja, Logroño frente a Granollers y el otro de los derbis, en este caso castellano-manchego, el Guadalajara que recibirá a Ciudad Real. Esos son los enfrentamientos de esta jornada y antes de eso escuchamos las palabras de Javi Márquez en la previa del partido de este próximo domingo 12:30 en el Huerta del Rey, el Villaranda que visita a Valladolid, partido siempre intenso como repasaba en sala de prensa el propio Javi Márquez. Sí, la verdad es que el otro día estuvimos muy mal, no tiene otra forma de analizarlo, hicimos un partido horroroso donde no mostramos nuestras señas de identidad y si queremos tener algo positivo en Valladolid necesitamos recuperar esas señas de identidad. Yo creo que partido bonito, como dices, derbi, afición, un partido que creo que es bonito y además un partido muy importante para nosotros porque al final nos enfrentamos a un rival que está un punto por encima de nosotros en la tabla, que el ganar sería muy importante de cara al futuro y un partido que va a ser difícil porque Valladolid es un rival de mucho nivel y que seguramente que tenemos que hacer las cosas muy bien para conseguir algún resultado. Bueno, pues veremos qué tal se da esa visita al Huerta del Rey. Un partido para el cual, después de ese último enfrentamiento de Copa, los amarillos van a recuperar a Rogonos, también a Pinillos, veremos si puede entrar Janosi y también lo importante de estar al lado de la afición amarilla, que de nuevo pues será otro de los puntos, de los baluartes del conjunto del Santiago Manguán en ese derbi frente a Valladolid. Como decimos, partidazo y esperemos que vuelva la senda de las victorias para el conjunto amarillo. Repasada la página de balonmano, hacemos un breve alto en el camino y abrimos la página de fútbol porque la Arandina juega mañana a 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, recibe al Numancia B en un partido de necesidad para los de Pablo Gil. Imágenes de uno de los encuentros esta temporada en el Juan Carlos Higuero, la Arandina que su escenario vuelve a casa, vuelve después de esa buena imagen frente al líder
en la Nueva Balastera, a pesar de la derrota frente al Cristo Atlético. Los de Pablo Gil, que regresan, como decimos, al Juan Carlos Higuero, lo hacen para medirse al colista, al Numancia B, todo un histórico también, el filial rojillo de la tercera federación, del grupo octavo, y que, bueno, después de haber descendido, ha recuperado esa posición en la tercera federación y, bueno, pues está sufriendo, al menos en este arranque, siendo el colista de la competición. Uno diría que la Arandina es favorita después de su mejoría en el juego y a pesar de la derrota frente al líder, pero hay que tener muy en cuenta los filiales, equipos que a veces se le han atragantado al conjunto, en este caso blanquiazul, como fue frente al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa. No frente al Unionistas, pero veremos lo que sucede frente al colista. Un Pablo Gil, el entrenador de la Arandina, que valoraba de esta manera en sala de prensa, previa al encuentro, el partido frente a los numantinos. Volvemos otra vez a nuestro estadio, ante un rival de nuestra liga, que es más engañoso de lo que parece, porque aunque no está teniendo los resultados que todo el mundo esperaba, al ser un filial, es un equipo que juega bien, pero le está lastrando también errores individuales a nivel defensivo. Entonces, bueno, se prevé un partido bastante complicado en el que, como no hagamos las cosas bien, se nos puede poner difícil. Consciente de que el equipo tiene que dar lo mejor de sí mismo, una Arandina que podrá contar con su nuevo delantero, pero que pierde, en este caso, a Ibra, que era expulsado en el partido frente al Cristo Atlético de la pasada jornada. Un conjunto, el blanquiazul, que forma parte de esta nueva jornada, de la que estos son los enfrentamientos para una nueva jornada, la 10ª, en este caso, la Arandina recibiendo al Numancia B, como ya hemos dicho, Virgen del Camino, Mirandés B, el filial de la Cultural recibirá al Guijuelo, Santa Marta Atlético Mansillés, Mojados Unionistas B de Salamanca, Palencia Villaralbo, Becerril Cristo Atlético, Atlético Bembibre, Atlético Tordesillas y Almazán Colegio Diocesanos. La jornada 10ª que deja esos enfrentamientos y una jornada que vemos en la tabla de clasificación está así antes de que comience la misma, con la Arandina en 12ª posición con esos 10 puntos. El próximo rival de los blanquiazules, el Numancia, es el colista, el 18º, con esos 3 puntos y buena oportunidad para seguir sumando puestos, escalando puestos en la clasificación para el conjunto amarillo. Líder es el Cristo Atlético, con Palencia, Atlético Tordesillas, Guijuelo y Santa Marta en las posiciones de privilegio. Ya saben, el primero sube de manera directa y después ese playoff autonómico entre los otros 4 equipos. Bajan 3 equipos, ahora mismo Villaralbo, Mojados y Numancia ocupan esas posiciones a expensas de los arrastres y de lo que suceda, pero para eso queda todavía muchísima liga. La Arandina, que recibe al Numancia B mañana 5 de la tarde, como decíamos, repasada la actualidad del conjunto blanquiazul, también, aunque huérfanos de la Liga Provincial del Aranda River, estas son la tabla de clasificación en la que está la Liga Provincial, con el River en segunda posición, ya saben, después de aquella derrota 2-1 frente al que es líder, el Polideportivo Salas, que con 15 lidera y que podría ampliar su distancia, su ventaja respecto a los azulones, porque descansa el River esta jornada, el Rodense no lo hace, lo vemos ahí en la 10ª posición, y estos son los enfrentamientos. Esta es la tabla de clasificación y estos los enfrentamientos, como les decimos, de una jornada en la que descansa el River, en la que el Raudense va a visitar al Groguis de Gamonal y en el que el líder, el Polideportivo Salas, pues también viaja a la capital burgalesa para medirse al final del Burgos IFA, del Burgos Internacional, y que puede ampliar la distancia con el Aranda River. El fútbol que, sin lugar a dudas, pues nos deja también esa jornada en la Liga Provincial. Pero más allá de eso, la semana ha sido también fructífera para uno de los jugadores, ya podríamos decirlo, en el exilio, que ha hecho carrera y gran carrera deportiva lejos de las tierras del Duero. Si hablábamos y repasábamos la Copa del Rey hace poquitas jornadas, hablando de Alfredo Subaldea y de Óscar de Frutos, pues el propio Alfredo Subaldea, Frodo, el delantero ahora del Extremadura, que ha sido elegido, lo vemos en imágenes de las redes sociales, de la propia AFI y también de Duero Deporte, elegido como premio Enrique Castro Quini como mejor jugador de toda la segunda federación de la pasada temporada, con sus 18 goles, además siendo elegido como el mejor jugador del Grupo 1 de la segunda federación. Así que en esa gala que se va a celebrar el próximo lunes en la Plaza de Toros de Las Ventas,
ahí está, va a estar Alfredo Zualdea recibiendo esos 2 premios. El mejor jugador de toda una categoría de la segunda federación de la pasada temporada, una fantástica, la que firmó con 18 tantos en el Utebo, el delantero que, por cierto, marcaba en la Copa del Rey a Las Palmas, otro equipo de primera división que tiene ya en su haber el delantero de las Tierras del Duero, y sin lugar a dudas nosotros nos alegramos tremendamente por ello, por los éxitos de los nuestros, estén allá donde estén. Hemos repasado la página del fútbol. Lo próximo, lo más inmediato, es hablar de polideportivo, porque mucho está la tercera edición de la Grajo Run, de ese cross que se celebra en Fresnillo. Lo hará el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y además con carácter solidario, en beneficio de la Fundación AELA. Y además hemos tenido esta tarde-noche una gran charla de ciclismo con la tercera edición de las jornadas que organiza el Veloclub Ribera del Duero y en la que ha estado presente la seleccionadora española Gemma Pascual, junto con nuestra Sara Martín y también Irene Moreno, 2 ciclistas que han competido con el maillot, con la maglia de la selección española, además de Laura Álvarez, periodista de Eurosport. Así que con esas cuestiones, el rugby que descansa, el hockey que vuelve a la competición, hacemos un breve alto en el camino y repasamos toda la página polideportiva. Y regresamos al plató de Televisión Aranda en este tiempo de Deporte Aranda para ir cerrando ya este Deporte Aranda en esta jornada de viernes de previas y de conocer muchas de las cuestiones en el ámbito polideportivo que han tenido lugar y que van a tener lugar durante este fin de semana. Vemos, como siempre, la tabla de eventos de este fin de semana en la página polideportiva, con el hockey, la Liga Élite, como uno de los argumentos que recupera el deporte de las Tierras del Duero para este fin de semana, porque los erizorrudos van a recibir a Las Rozas. Ahí está el cartel anunciador de ese encuentro, 8 de la tarde, pista de Prado Sport, vuelve la Liga Élite con la necesidad de 2 equipos que están en la parte baja de la clasificación, los erizorrudos, que juegan en casa y que quieren volver a sumar una victoria, la que sería la segunda del campeonato. Al margen del hockey, y lo vemos también ahí reflejado en nuestra tabla de eventos del fin de semana, el rugby descansa, pero como comentaban los compañeros de Duoro Deporte esta misma semana, con la intención de reforzar su plantilla con dos jugadores de ataque para el conjunto de la División de Honor B, así lo comentaban los compañeros de Duoro Deporte, que pues sin lugar a dudas está siendo exigente al máximo este inicio en la segunda categoría del rugby nacional, ese salto de categoría para los celeste y vino que ha propiciado que quiera reforzarse el conjunto de las Tierras del Duero, así que a expensas de que llegue la próxima jornada en casa, el próximo fin de semana, en ese encuentro frente a Guipúzcoa, veremos qué es lo que acaba sucediendo y si hay novedades al respecto de esos fichajes o los que está pensando ya el propio conjunto celeste y vino, que como decimos, pues en estas 4 primeras jornadas no ha podido sumar más que tan solo un punto, pero no ha podido conseguir ninguna victoria. Vemos, como veíamos ahí también, en esa tabla de enfrentamientos del fin de semana, el baloncesto, que vuelve a ser protagonista para el equipo que nos está dejando muy buenas alegrías y que nos está demostrando que hay una buena generación de jugadores de baloncesto en nuestra localidad. El Juventud Aranda, que va a recibir a Baloncesto Palencia, el conjunto morado que ha conseguido en las 3 primeras jornadas pues 3 victorias, así que es líder de la competición. A ver qué es lo que sucede en ese partido este fin de semana. Pero al margen del baloncesto, del rugby y del hockey, también vemos en esa tabla de enfrentamientos otro de los argumentos del fin de semana, el atletismo, que lo va a ser para este próximo domingo a las 12, la celebración de la tercera edición del Cross Grajo Run, que, como repasaban los compañeros de Duoro Deporte, llega con ese beneficio, por lo menos con ese carácter solidario en beneficio de la asociación ALEA. Ya se cerraban las inscripciones en la jornada de ayer, buena participación también en esta edición, tercera edición de una carrera que cambia también alguna fecha en el calendario respecto a las 2 ediciones anteriores, pero que llega con muchísimo aliento y sobre todo pues con la posibilidad de ver a muchos de los atletas aficionados, de los corredores aficionados al mundo del atletismo, quienes participan en muchas de estas carreras populares, que lo van a estar en la línea de salida el próximo domingo. Las carreras menores a las 11 de la mañana, ya las carreras absolutas a partir de las 12, en un domingo que además va a venir también pues plagado de actividad, porque ya les hemos contado que el partido del Villaranda se va
para ese domingo a las 12:30 en el Huerta del Rey, pero es que también la capital de las Tierras del Duero el domingo a las 11 de la mañana o desde las 11 de la mañana, como vemos también en la página de eventos del fin de semana, va a celebrar en ciclismo no solo eso que acabamos de vivir hace tan solo unas horas, la charla del Velo Club, sino que también la peña Tierra Aranda ha homenajeado o va a homenajear en esta ocasión a Sara Martín por sus logros, la campeona de España, que ha participado en esa charla dentro de las terceras jornadas de ciclismo que organiza el Velo Club Ribera del Duero, y que en esa información completa y conjunta de los compañeros de Duero Deporte repasaban la charla y también la jornada de la bicicleta. Fin de semana sobre ruedas y con un domingo, como decimos, cargado de actividades, como reflejaban los compañeros de Duero Deporte. Y al margen, también el fin de semana huérfano de momento, o los fines de semana en las Tierras del Duero huérfanos de momento del fútbol, nos traía alguna novedad sobre el Trofeo de Diputación. Vemos lo que hace unas cuantas jornadas planteaban los compañeros de Duero Deporte, un Trofeo de Diputación que podría comenzar a finales de este mes de noviembre por ese problema o por esa nueva situación respecto a la contratación del servicio de árbitros, y que ha propiciado que en las últimas horas, más allá de que no se conozca la fecha concreta, sí, como destacaban los compañeros de Duero Deporte, hablando con algunos de los representantes de la propia Diputación, pudiera iniciarse en el mes de noviembre. Pero ahí ha nacido una plataforma, la de Todo Fútbol Burgos, que, como destacaban a través de sus redes sociales en Duero Deporte, tiene la intención de iniciar una competición hasta que dé comienzo el Trofeo de Diputación. Así que veremos qué es lo que acaba sucediendo. Ya son varios los equipos apuntados, los preinscritos, así que veremos qué es lo que acaba sucediendo, porque al final es un torneo que tiene más de 45 ediciones, que moviliza a casi 80 pueblos de toda la provincia de Burgos y que cuenta con más de 2.000 participantes, en este caso de futbolistas del mundo o del deporte y del fútbol aficionado en este caso. Y para ir cerrando, también y sobre ruedas, aunque esta es con motor, vemos en la información de los compañeros de Duero Deporte la cita con el Rally Sprint Navaleno Canicosa, que llega a su 12ª edición y que va a contar con la presencia de 3 pilotos de la escudería KTR Racing, de la escudería de las Tierras del Duero, así que sin lugar a dudas también el deporte del motor, que vuelve a estar en sintonía con esa nueva edición del Rally Sprint Canicosa Navaleno Canicosa. Son cerca de 50 kilómetros, 7 tramos cronometrados, el más largo de 13 kilómetros, y sin lugar a dudas pues, la presencia de esos 3 pilotos del KTR Racing, que pues, va a poner en valor el potencial de los pilotos de nuestro entorno. El Porsche, un BMW y también un Mitsubishi, los 3 pilotos, los 3 coches que van a participar en ese rally, con el que nosotros vamos a ir cerrando este tiempo de deportes, agradeciéndoles que hayan estado una semana más, un día más ahí al otro lado del televisor, y recordándoles que toda la información de lo que suceda durante el fin de semana en el ámbito deportivo la pueden repasar en duerodeporte.com, y que nosotros el lunes a partir de las 10 de la noche volvemos con toda la información de lo que ha sido los resultados y la crónica de este fin de semana. Disfruten de estos 2 días de descanso, disfruten del deporte. El próximo lunes nos vemos. Hasta entonces.